¡Ay, qué asco! ¿Otra vez esta comida de rancho? ¿Qué no entiendes que la gente como nosotros no come estas porquerías, suegra? Las palabras de Valeria cayeron sobre la mesa con el peso de una guillotina, cortando el aire y el vapor que ascendía del mole negro que yo había pasado el día entero preparando. Mi mole, la receta de mi madre, el platillo que construyó esta casa y pagó la educación del hombre que ahora se sentaba frente a mí, mi hijo Javier, con la mirada fija en su plato, incapaz de defender a su propia madre. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, un frío que comenzaba en la nuca y se extendía hasta la punta de los dedos. No dije nada. Simplemente detuve la cuchara a medio camino de mi boca. El aroma a chocolate y chiles, que antes era mi orgullo, ahora se sentía como un perfume fúnebre. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Un vacío donde debería haber habido lealtad, donde debería haber existido respeto. Mi reacción fue un acto de autocontrol forjado durante 76 años de vida. Mientras Valeria hacía una mueca de desprecio, apartando el plato con la punta de sus dedos como si estuviera tocando algo inmundo, yo volví a mi acción. Lenta, deliberadamente, llevé la cuchara a mi boca y mastiqué. Mastiqué el sabor de mi tierra, el sabor de Oaxaca, el sabor de mi sudor y mis sacrificios. Cada bocado era un ancla, una forma de no disolverme en la humillación que amenazaba con ahogarme. Javier seguía sin levantar la vista. Su silencio era una traición más profunda, un cuchillo que se retorcía en una herida que yo no sabía que tenía. Él era mi obra, el fruto de incontables horas frente al comal, y en ese momento, su cobardía me dolía más que el veneno en las palabras de su esposa. Era un dolor sordo, una presión en el pecho que me dificultaba respirar, pero mi rostro permaneció como una máscara de serenidad. El monólogo interno comenzó casi de inmediato, una tormenta furiosa detrás de mis ojos tranquilos. Comida de rancho. Esta comida había pagado los libros de su carrera de arquitectura, las medicinas cuando enfermaba de niño, el primer traje que usó para una entrevista de trabajo. Esta porquería era el cimiento sobre el cual ellos habían construido su cómoda vida, una vida que disfrutaban gratuitamente bajo mi techo. La casa, esta casa en el corazón de San Ángel, también olía a este mole. Sus paredes estaban impregnadas de las especias y el amor con que yo había cocinado por décadas. Verlos, despreciar el origen de todo su bienestar, no era solo un insulto, era un acto de amnesia deliberada, una negación de quiénes eran y, sobre todo, de quién era yo para ellos. Ya no era una madre, ni una abuela. Era un estorbo, una reliquia de un pasado que les avergonzaba. Valeria, sintiéndose victoriosa por la falta de respuesta, continuó su ataque verbal, describiendo con detalle los restaurantes elegantes que frecuentaba con sus amigas, lugares donde la comida era arte y no comida de pobres. Yo la escuchaba, pero sus palabras ya no me herían. Se habían convertido en un zumbido distante, el ruido de fondo de una revelación que florecía en mi interior. Estaba viendo con una claridad aterradora la verdadera naturaleza de las personas con las que compartía mi hogar. La mujer que mi hijo había elegido era un reflejo de su propia debilidad, de su deseo de pertenecer a un mundo que despreciaba sus raíces. Y él, mi Javier, lo permitía. Lo permitía porque era más fácil estar de acuerdo con ella que honrar a la mujer que le dio la vida. En ese momento, en la mesa del comedor, algo dentro de mí, algo antiguo y resiliente, comenzó a despertar de un largo letargo. Terminé mi cena en silencio. Me levanté de la mesa con la misma calma con la que me había sentado. Recogí mi plato, el de Javier, que apenas había probado la comida, y el de Valeria, que permanecía prácticamente intacto. Fui a la cocina, abrí el grifo y comencé a lavar los trastes. El agua corriendo sobre mis manos era un bálsamo, un sonido constante y predecible en medio del caos emocional que me embargaba. No había lágrimas en mis ojos, no había temblor en mis manos, solo había una nueva y extraña sensación de firmeza, una columna de acero que se erigía en mi interior.
Mientras el agua limpiaba los restos del mole de los platos, sentía que algo más se estaba limpiando dentro de mí. La ilusión. La venda había caído, y por primera vez en mucho tiempo, veía mi situación no como una carga familiar, sino como una injusticia que ya no estaba dispuesta a tolerar. Aquella noche, el sueño no vino a buscarme. Las horas se arrastraban con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del viejo reloj de la sala era un eco de la soledad que me envolvía. Me levanté de la cama, mis huesos protestando en silencio, y caminé descalza hasta la ventana de la sala. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces anaranjadas, un monstruo que respiraba a lo lejos. La casa, mi casa, estaba sumida en una quietud que se sentía extraña, como si contuviera la respiración. Apoyé la frente en el cristal frío y cerré los ojos. No buscaba respuestas en la noche, sino en el laberinto de mi propia vida, en las décadas de recuerdos que se agolpaban en mi mente, pidiendo ser escuchados. Era necesario volver atrás, entender en qué punto del camino el amor se había transformado en costumbre, y la costumbre en desprecio. Mi mente viajó en el tiempo, más de 40 años atrás, al bullicio de mi pequeña fonda, en Milciesitos, Coyoacán. Podía casi sentir el calor sofocante del comal en mi rostro, el olor penetrante del epazote y la cebolla friéndose en manteca. Recordé mis manos, jóvenes pero ya ásperas y manchadas por el hollín y los chiles, moviéndose con una rapidez que nacía de la necesidad. No había descanso. Eran jornadas de 16 horas, de pie, sirviendo a estudiantes, a obreros, a oficinistas. Cada peso ganado era un ladrillo más en el futuro que yo soñaba para Javier. No me importaba el cansancio que me acumulaba en la espalda, ni las quemaduras en mis brazos. Veía el rostro de mi hijo en cada cliente satisfecho, en cada moneda que caía en la caja. Aquel lugar no era solo un negocio, era un altar de sacrificio, y yo era la sacerdotisa dispuesta a ofrecerlo todo por mi único Dios, mi hijo. Un recuerdo en particular brilló con una claridad dolorosa. Javier tendría unos 7 años. Se había enamorado de una bicicleta roja exhibida en el aparador de una tienda en el centro. Era un lujo que apenas podíamos permitirnos, pero sus ojos suplicantes cada vez que pasábamos por allí desarmaban mi resolución. Trabajé 2 semanas seguidas, sin un solo día de descanso, tomando turnos extra, vendiendo postres que apenas me dejaban ganancia. Cuando finalmente reuní el dinero, sentí un triunfo que ninguna otra posesión material me ha dado jamás. La imagen de su cara, iluminada por una alegría pura y desbordante al ver la bicicleta esperándolo en la sala, quedó grabada en mi memoria. La sensación de su pequeña mano apretando la mía con gratitud, su risa resonando en el patio mientras aprendía a pedalear. ¿En qué momento ese niño, que me miraba con adoración, se convirtió en este hombre que me mira con indiferencia? Luego vino la casa. Ahorré durante casi 20 años para el enganche. Recuerdo el día que el agente de bienes raíces me entregó las llaves. Eran pesadas, frías, el objeto más hermoso que había sostenido en mi vida. Caminé por estas mismas habitaciones, entonces vacías, y el eco de mis pasos era la música de un sueño cumplido. Era más que paredes y un techo. Era seguridad, era un patrimonio. Era la prueba tangible de que mi esfuerzo había valido la pena. Le prometí a un Javier adolescente que aquí nadie volvería a humillarnos, que tendríamos un lugar en el mundo que era verdaderamente nuestro. Él sonrió, quizás sin entender la magnitud de mis palabras, la cantidad de moles vendidos y platos lavados que representaba cada metro cuadrado de ese suelo. Ahora, en esta misma casa, en este santuario que construí para él, era donde recibía la peor de las humillaciones. La memoria de su graduación universitaria fue un torbellino de emociones. Lo vi cruzar el escenario para recibir su título de arquitecto, con la toga y el birrete, y las lágrimas que no lloré en la cena con Valeria brotaron sin control aquel día. Eran lágrimas de orgullo, de un ciclo que se cerraba. Mi hijo, el hijo de la cocinera de Oaxaca, era un profesionista. Creí, en mi inocencia, que mi trabajo había terminado,
Pensé que a partir de entonces, él cuidaría de mí con la misma devoción con la que yo había cuidado de él. Le di la bienvenida a Valeria en mi casa y en mi familia, creyendo que ella sería una hija más. Abrí mi corazón y mi hogar, sin poner condiciones, sin pedir nada a cambio. Qué equivocada estaba. Mi recompensa por una vida de devoción era ser tratada como un mueble viejo, una presencia tolerada que ya no encajaba en la decoración de sus vidas modernas. El dolor de la reflexión era agudo, pero necesario. Era como limpiar una herida infectada. Dolía, pero era el único camino hacia la sanación. Cada recuerdo, cada sacrificio, afilaba la injusticia del presente hasta convertirla en una punta de lanza dentro de mi pecho. Ya no era solo la ofensa de Valeria, ni la cobardía de Javier. Era el peso acumulado de años de pequeños desprecios, de miradas condescendientes, de ser hecha a un lado en mi propia casa. Me habían convertido en una espectadora silenciosa de mi propia vida, relegada a un rincón mientras ellos actuaban como los dueños y señores de un reino que yo había conquistado con mis propias manos. El frío del cristal contra mi frente pareció filtrarse en mi interior, apagando el fuego del dolor y dejando en su lugar una calma gélida y decidida. Fue entonces, en la quietud de la madrugada, que la decisión tomó forma. No fue un estallido de ira ni un deseo de venganza. Fue algo mucho más profundo y sereno. Fue un despertar. Una llama pequeña pero tenaz se encendió en el centro de mi ser. Una llama alimentada por la dignidad que creí haber perdido. Comprendí que el respeto no es algo que se mendiga, sino algo que se impone. Y yo había permitido, con mi silencio y mi paciencia, que pisotearan el mío hasta casi extinguirlo. Ya no más. El amor de una madre es incondicional, pero su dignidad no lo es. Había llegado el momento de recordarles y de recordarme a mí misma. ¿Quién era Elena? La mujer que vino de Oaxaca sin nada y construyó un imperio a base de trabajo, amor y el mejor mole negro de la Ciudad de México. La certeza de lo que debía hacer se asentó en mí con una paz absoluta. Ya no había dudas, ni miedo, ni vacilación. Era como si las piezas de un rompecabezas que llevaban años desordenadas hubieran encontrado su lugar de repente, formando una imagen clara y nítida. Mi plan no nació del odio, sino del autorrespeto. Era un acto de justicia poética, una lección que la vida misma me exigía impartir. Ellos habían olvidado el valor de las cosas, el esfuerzo detrás de la comodidad, el sacrificio detrás de la seguridad. Mi deber, como la matriarca de esta familia, aunque ellos no me vieran así, era enseñarles esa lección de la única manera en que parecerían entenderla, quitándoles todo lo que daban por sentado. Me aparté de la ventana. La noche seguía oscura, pero para mí, el sol ya había comenzado a salir. No me sentía poderosa, ni vengativa. Me sentía íntegra, como si una parte de mi alma que se había ido encogiendo durante años, de repente se expandiera y ocupara el espacio que le correspondía. La Elena que había criado a un hijo sola, que había enfrentado a proveedores, inspectores y clientes difíciles con la cabeza en alto. Esa mujer estaba de vuelta. Había estado dormida, adormecida por la falsa creencia de que la vejez era sinónimo de resignación. Pero la humillación de esa noche había sido el baldazo de agua fría que necesitaba para despertar. Me di cuenta de que mi silencio no era debilidad, como ellos pensaban. Mi silencio era mi fortaleza. Era el espacio donde podía observar, pensar y, finalmente, actuar. Y ahora, actuaría. Sin levantar la voz, sin un solo grito. Les demostraría que la reina de esta casa nunca había abdicado. Solo estaba descansando. Volví a la cama, pero no a dormir. Me recosté y miré el techo, trazando mentalmente el mapa de mis acciones para el día siguiente. Cada paso estaba claro en mi mente. El abogado, el banco, el agente inmobiliario. Había una lógica fría en mi plan, la misma lógica que usaba para balancear las cuentas de la fonda o para ajustar las especias en mi mole. No había espacio para la emoción en la ejecución, solo en la motivación. La motivación era clara: reclamar mi vida,
Quería volver a sentir la paz en mi propia casa. Quería poder cocinar mis platillos sin sentir que eran motivo de vergüenza. Quería, simplemente, ser respetada. Y si el amor y la gratitud no habían sido suficientes para ganarme ese respeto, entonces lo obtendría a través de la única lengua que ellos parecían entender, la del poder y la propiedad. El desprecio de Valeria había sido una bendición disfrazada. Sin su crueldad, yo podría haber seguido en mi letargo por años, aceptando las migajas de afecto y tolerancia que me arrojaban, creyendo que ese era mi destino como una mujer mayor. Pero su insulto fue tan directo, tan descarado, que rompió el hechizo. Me obligó a verme como ellos me veían, una vieja ignorante, un obstáculo para su felicidad, una carga. Y al ver esa imagen, la rechacé con cada fibra de mi ser. Yo no era eso. Yo era la base de todo lo que tenían. Era la raíz del árbol del que ellos eran simplemente las ramas. Y habían olvidado que un árbol no puede sobrevivir si envenena sus propias raíces. Mañana, la poda comenzaría. Casi podía escuchar sus conversaciones, sus planes susurrados cuando creían que yo no los oía. Hablaban de modernizar la casa, de convencerme para que pusiera la propiedad a su nombre, para facilitar los trámites. Creían que mi vejez era sinónimo de senilidad. Me subestimaban de una manera tan profunda que resultaba casi insultante. No tenían idea de mi lucidez, de mi atención a los detalles, de la cuenta bancaria que yo había mantenido en secreto, el fruto de la venta de la fonda, un dinero que guardaba para mi tranquilidad, para mi independencia, una independencia que ahora se convertiría en mi arma más poderosa. Dejaron que su arrogancia los cegara, y esa ceguera sería su perdición. Una extraña sensación de calma me invadió. Era la calma que precede a la acción decisiva. La tormenta interior había pasado, dejando tras de sí una determinación cristalina. Ya no había conflicto en mi alma. El amor por mi hijo seguía ahí, en algún rincón profundo y herido, pero ya no era un amor ciego que justificaba la falta de respeto. Era un amor que ahora entendía que a veces la lección más grande que puedes dar es un paso atrás, es dejar que las consecuencias de los propios actos se manifiesten en toda su crudeza. Javier necesitaba aprender a ser un hombre, a defender lo que es justo, y si yo no le enseñaba, nadie más lo haría. Valeria necesitaba aprender que el mundo no te regala nada y que la dignidad de una persona no se mide por el dinero que tiene, sino por el respeto que se gana y se otorga. Visualicé la escena del día siguiente. Mi visita al licenciado Robles, un viejo amigo de la familia que siempre me había tratado con un respeto impecable. Él entendería. No tendría que dar demasiadas explicaciones. Luego mi paso por el banco, un lugar que siempre me había dado una sensación de seguridad y orden. La firma de los papeles, el sonido de los sellos, actos sencillos, burocráticos, pero que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. No sentía placer en ello, sino una especie de justicia elemental, como cuando una presa que ha contenido demasiada presión finalmente se abre para dejar que el agua siga su curso natural. Las cosas estaban a punto de volver a su orden correcto. Me sentí como la protagonista de uno de esos viejos corridos que mi padre solía cantar, esas historias de mujeres fuertes de Oaxaca que no se dejaban pisotear por nadie. Mujeres que, con la misma mano que hacían las tortillas, podían empuñar un machete si era necesario para defender su tierra y su honor. Yo no tenía un machete, pero tenía algo más afilado: la ley, la propiedad y una voluntad de acero forjada en el fuego de una vida de trabajo. Mi cocina no solo me había enseñado a nutrir, también me había enseñado a ser paciente, a saber cuándo los ingredientes están en su punto exacto, cuándo es el momento de subir el fuego y cuándo es el momento de servir el platillo. Y el platillo que estaba a punto de servirles a Javier y a Valeria sería uno que no olvidarían jamás. El primer rayo de sol se filtró por la ventana, tiñendo la habitación de un gris pálido. Era la señal. El nuevo día traía consigo no solo luz, sino también una resolución inquebrantable. Me levanté.
esta vez sin que mis huesos se quejaran. Había un propósito en mis movimientos, una energía que no sentía desde hacía años. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, y la mujer que me devolvió el reflejo en el espejo era diferente. Sus ojos ya no tenían la sombra de la tristeza o la resignación. Tenían el brillo duro y claro de un diamante. Era Elena, la de la fonda, el sabor de Oaxaca, la que nunca se rajaba, la que estaba a punto de recuperar su casa y su vida. Mientras escogí mi mejor ropa, el vestido que usaba para las ocasiones especiales. No por ellos, sino por mí. Era un acto de reafirmación. Hoy no era un día de luto, era un día de renacimiento. Me arreglé el cabello, me puse mis aretes de plata, y al mirarme una última vez, supe que estaba lista. No habría marcha atrás. Caminé hacia la cocina, el corazón de mi hogar y el escenario de mi humillación. El olor a mole todavía flotaba ligeramente en el aire. Respiré hondo. Era el olor de mi poder, y a partir de hoy, volvería a ser el olor de mi fortaleza, no de mi vergüenza. El plan estaba en marcha. Abrí la puerta principal con un cuidado exquisito para no hacer ruido. Afuera, la calle despertaba lentamente. El aire de la mañana era fresco y prometedor. Di el primer paso hacia la acera y sentí una liberación inmensa, como si me estuviera quitando un peso de encima que había cargado durante demasiado tiempo. No miré hacia atrás, a la ventana del dormitorio donde dormían mi hijo y su esposa, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mi vista estaba fija en el futuro, en el camino que tenía por delante. Era el camino de regreso a mí misma, y estaba dispuesta a recorrerlo sola, con la cabeza bien alta, paso a paso, con la calma determinación de quien sabe que está haciendo lo correcto. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Robles, en una vieja casona de la colonia Roma. El lugar olía a libros antiguos y a justicia paciente. El licenciado, un hombre de mi edad, con el cabello blanco y unos anteojos que le daban un aire de búho sabio, me recibió con una calidez que ya no encontraba en mi propia casa. Nos conocíamos desde que Javier era un niño, y él me ayudó con los trámites de la fonda. No necesité contarle toda la historia. Las mujeres como yo aprendemos a comunicar el dolor y la resolución con pocas palabras. Le expliqué, con voz firme y sin adornos, que necesitaba redactar una notificación de desalojo para los inquilinos de mi propiedad en San Ángel, apegada estrictamente a la ley. Él no hizo preguntas indiscretas, simplemente asintió, su mirada comprensiva diciéndome que entendía más de lo que yo decía. Me sentí respetada, vista como la mujer de negocios que siempre fui. Mientras el licenciado Robles dictaba a su secretaria el texto legal, yo observaba un viejo mapa de la Ciudad de México colgado en la pared. Tantos años, tantas calles recorridas. Pensaba en el significado del trabajo. Para mí, nunca fue una carga, sino una forma de dignidad. El trabajo me dio independencia, me permitió construir algo de la nada y, sobre todo, me dio la capacidad de proveer. Creía que al darle todo a Javier, le estaba dando las mejores herramientas para la vida. Ahora me daba cuenta de que, quizás, al protegerlo demasiado de la lucha, le había negado la lección más importante, que todo en esta vida tiene un costo, y que el respeto se gana, no se hereda como una propiedad. El sonido de la máquina de escribir sellaba cada palabra de mi decisión, un martillo legal forjando mi nueva libertad. Con el sobre que contenía la notificación en mi bolso, mi siguiente destino fue el banco. El edificio de mármol frío y techos altos siempre me había parecido un templo del orden. Me dirigí a la sección de las cajas de seguridad, un lugar de secretos y tesoros personales. La empleada me guió a la bóveda y me dejó sola en el pequeño cubículo. Al abrir mi caja, el primer objeto que vi fue la escritura de mi casa. La tomé en mis manos. El papel, grueso, y los sellos oficiales se sentían como un cetro de poder. La leí una vez más. Mi nombre claro y rotundo como el único propietario legal. Era mi fortaleza, mi castillo. Ellos habían cometido el error de creer que su presencia en mi vida les otorgaba derechos sobre mis posesiones. Habían confundido mi amor con un contrato de propiedad. ¡Qué equivocados estaban!
Antes de irme del banco, realicé otra operación crucial. Fui a la ventanilla y solicité la transferencia de la mayor parte de mis ahorros, el dinero de la venta de la fonda, a una nueva cuenta en otra sucursal. Dejé en la cuenta original solo una cantidad modesta, lo suficiente para cubrir los gastos del mes. Sabía que Valeria, con su astucia para las cosas materiales, a veces intentaba mirar mis estados de cuenta por encima del hombro. Quería que, si lo intentaban, vieran la cuenta de una jubilada con recursos limitados, no la de una mujer financieramente independiente. Era una medida de precaución, una forma de mantener mi poder oculto hasta el momento preciso. El dinero, comprendí en ese instante, no era bueno ni malo, era simplemente una herramienta, y yo iba a usarla para recuperar la paz que me habían robado. Mi última visita fue a una agencia inmobiliaria moderna, de esas con oficinas de cristal y jóvenes muy bien vestidos. Me atendió una muchacha llamada Sofía, enérgica y eficiente. Pude ver una chispa de sorpresa en sus ojos cuando le expliqué lo que quería. Una mujer de mi edad, sola, poniendo en alquiler una casa tan valiosa en San Ángel de forma inmediata. Le di instrucciones precisas. Quería inquilinos respetuosos, familias o profesionistas tranquilos. El precio no era negociable, y las visitas podían comenzar al día siguiente. Le entregué una copia de las llaves y la documentación que me había pedido el licenciado. Sofía me aseguró que una propiedad como la mía se alquilaría en cuestión de días. Al salir de la oficina, sentí que la última pieza de mi plan había encajado en su lugar. La casa ya no era solo mi hogar, era un activo, un recurso que ahora trabajaría para mi tranquilidad. En el camino de regreso, el pesero iba lleno. Apretada entre la gente, pensaba en lo que significa ser madre. ¿Es un sacrificio sin fin? ¿Una entrega incondicional que debe soportarlo todo? Me había aferrado a esa idea durante años, creyendo que era mi deber sagrado. Pero ese día entendí que ser madre también es enseñar, es poner límites, es preparar a tus hijos para el mundo real. Un mundo que no siempre será amable ni perdonador. Al proteger a Javier de toda consecuencia, al permitir que su esposa me faltara al respeto, sin ninguna repercusión, le había fallado como madre. Esta acción, aunque dura, era quizás el acto de amor maternal más grande y honesto que había hecho por él en mucho tiempo. Era la lección que nunca le di, la que ahora aprendería por las malas. Cuando llegué a casa, la encontré vacía. Un alivio momentáneo. Fui a la cocina y comencé a preparar una sopa de fideos, algo sencillo, solo para mí. El acto de cocinar, que el día anterior había sido el origen de mi dolor, hoy se sentía como una reafirmación de mi identidad. Yo era una cocinera, una creadora. Mi cocina era mi estudio, y mis platillos, mi arte. No importaba que ellos lo despreciaran. Millones de personas en esta ciudad comían todos los días la comida de rancho que yo preparaba, y lo hacían con gusto y gratitud. Mi valor no dependía de su aprobación. Esa certeza era tan reconfortante como el caldo caliente que sorbía lentamente, sentada sola en la mesa de la cocina. Era la primera comida en mucho tiempo que me sabía a paz. Valeria y Javier llegaron más tarde, riendo por algo que habían visto en el celular de ella. No me saludaron. Pasaron de largo hacia la sala, dejando un rastro de indiferencia a su paso. Valeria se quitó los zapatos de tacón y los dejó tirados en medio del pasillo, como siempre. Javier encendió la televisión a un volumen altísimo, llenando la casa con el ruido de un partido de fútbol. Eran pequeños actos, gestos cotidianos de desconsideración que se habían vuelto la norma. Pero hoy yo los veía con otros ojos. Ya no me causaban una punzada de tristeza, sino que reforzaban mi convicción. Cada uno de sus gestos era un clavo más en el ataúd de la vida que habían conocido hasta ese día. Eran completamente ajenos a que la tierra bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Más tarde, mientras yo leía en mi habitación, escuché a Valeria hablar por teléfono el patio. Su voz, que siempre intentaba sonar sofisticada, se quejaba con una de sus amigas. «Sí, todavía aquí, en casa de la vieja», dijo, con una risa burlona.
aguantando sus comiditas y sus silencios. Pero ya falta poco. Javier está a punto de convencerla de que nos ponga la casa a nuestro nombre. Imagínate, amiga, esta casona para nosotros solos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no de miedo, sino de una ira fría y pura. La desfachatez, la premeditación. No era solo plan ingratitud, deliberado para despojarme de lo único que tenía. Agradecí en silencio su indiscreción. Había borrado la última sombra de duda que pudiera haber albergado en mi corazón. Observé a mi hijo esa tarde. Lo vi sentado en el sofá, absorto en la pantalla, gritando instrucciones a los jugadores como si su vida dependiera de ello. Era un hombre físicamente, pero un niño en su comportamiento. Dependiente, débil, incapaz de ver más allá de su propia comodidad. ¿Cómo había criado a un hombre así? Quizás la culpa era mía, por haberle allanado demasiado el camino. Siempre quise que tuviera más de lo que yo tuve, que no sufriera las carencias que yo padecí. Pero en mi afán de darle todo lo material, me olvidé de forjar su carácter. Le di un título, una casa, comodidades, pero no le di una columna vertebral. El mundo, pronto, se la exigiría, y yo no estaría allí para protegerlo de la caída. La tarde se convirtió en noche. Ellos pidieron una pizza por una aplicación. El olor a orégano y queso, procesado invadiendo mi cocina. Un olor ajeno y sintético. Dejaron la caja de cartón y los platos sucios sobre la mesa, asumiendo, como siempre, que yo los limpiaría. Esa noche no lo hice. Dejé la evidencia de su desidia a la vista de todos. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y saqué el sobre del licenciado Robles de mi bolso. Lo coloqué sobre mi mesita de noche. Era un objeto inofensivo en apariencia, un simple sobre blanco, pero contenía el poder de un terremoto, la fuerza de una vida de dignidad contenida que estaba a punto de ser liberada. Me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Revisé mentalmente cada paso. Todo estaba en orden, ejecutado con la precisión de una receta de mole que había preparado 1000 veces. El abogado, el banco, la inmobiliaria. Los hilos de mi vieja vida se habían cortado y los de la nueva estaban listos para ser tejidos. No sabía exactamente qué traería el futuro, pero por primera vez en años sentía que yo tenía el control de mi destino. Ya no era un personaje secundario en la historia de mi hijo y su esposa. A partir de mañana, yo volvería a ser la protagonista de mi propia vida, y el primer acto de esta nueva obra sería la escena que se desarrollaría en mi sala. Valeria pasó por el pasillo, y al ver la puerta de mi cuarto cerrada, golpeó con fuerza. ¡Sogra!, gritó sin molestarse en usar un tono más amable. ¿No va a limpiar el cochinero de la cocina? Huele a grasa. No respondí. Me quedé quieta, escuchando sus pasos impacientes y su bufido de frustración antes de alejarse. Su voz ya no tenía poder sobre mí. Sus exigencias eran el zumbido de un insecto molesto que pronto sería aplastado. En mi silencio, encontré una nueva forma de poder. El poder de la no reacción, de la observación, de saber que mis acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra que ella pudiera gritar. Me concentré en la anticipación del día siguiente. No era una anticipación gozosa, sino solemne. Sabía que habría dolor. Sabía que vería la desesperación en el rostro de mi hijo. Una parte de mi corazón de madre se encogía ante esa perspectiva, pero la otra parte, la de la mujer que se respeta a sí misma, sabía que era un paso ineludible. Era una cirugía necesaria para extirpar un tumor de ingratitud y falta de respeto que amenazaba con consumirlo todo. A veces, para salvar una parte del cuerpo, hay que cortar otra, y yo estaba a punto de cortar el cordón umbilical, que, a mis 76 años, todavía me unía a la inmadurez de mi hijo. El plan secreto ya no era solo un plan, era una realidad en movimiento, una serie de causas y efectos que ya nadie podía detener. Era como haber empujado la primera pieza de un dominó. Ahora solo quedaba observar cómo caían las demás, una tras otra, en una secuencia inevitable y precisa. El desdén con el que me habían tratado era su mayor error. Pensaron que mi silencio era sumisión. Pensaron que mi edad era debilidad.
No se dieron cuenta de que el silencio era mi escudo, y mi edad, mi sabiduría. Habían despertado a una leona que creían una oveja mansa, y la selva, a partir de mañana, volvería a tener sus propias reglas. Imaginé sus rostros cuando entendieran lo que había sucedido. La incredulidad, la negación, la furia. Por un momento me permití sentir la magnitud de la conmoción que estaba a punto de desatar. Pero no vacilé. Su reacción sería el resultado directo de sus propias acciones. Yo no era la villana de esta historia. Yo era la jueza. Y mi veredicto, forjado en el dolor y la humillación, era final e inapelable. Estaba a punto de entregarles la cuenta de todo el respeto que me debían, y no aceptaría nada, menos que el pago completo. La noche se hizo más profunda. El ruido de la televisión finalmente cesó. Escuché sus pasos yendo a su habitación, al otro lado de la casa. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era un silencio de soledad, sino de expectación. Era el silencio del cazador que espera pacientemente el momento adecuado para actuar. Me acerqué a la ventana de mi cuarto y miré la luna, una hoz de plata en el cielo oscuro. Le pedí fuerza, no para hacer lo que debía hacer, sino para soportar las consecuencias de ello, para mantenerme firme en mi decisión, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. Finalmente, me acosté. Contrario a la noche anterior, el sueño vino a mí rápidamente. Fue un sueño profundo, sin sobresaltos. Dormí el sueño de los justos, el sueño de alguien que ha tomado las riendas de su vida y ha decidido galopar hacia un horizonte de dignidad. El plan estaba en marcha. La trampa, construida con amor y paciencia, ahora estaba armada con legalidad y resolución. Y mis ingratos inquilinos estaban a punto de entrar en ella, sin la menor sospecha del destino que les esperaba al amanecer. La noche siguiente preparé el escenario. No cociné nada. La cocina estaba impecablemente limpia, como si fuera una habitación de exhibición. En la sala, encendí una lámpara de luz cálida que creaba un ambiente íntimo y solemne. Me senté en mi sillón favorito, con una taza de té de manzanilla humeando en mis manos. A mi lado, sobre la mesita de centro, reposaba el sobre blanco del licenciado Robles. Estaba tranquila. La ansiedad de los días anteriores había desaparecido, reemplazada por una sensación de finalidad, como la que siente un actor en la quietud del escenario, segundos antes de que se levante el telón. Esperé. Cada minuto que pasaba era un grano de arena cayendo en el reloj que marcaba el final de su mundo tal y como lo conocían. Yo no era una ejecutora. Era simplemente la encargada de mostrarles la hora. Llegaron cerca de las 8, sus voces precediéndolos desde la entrada. Valeria se quejaba de su jefe. Javier le daba la razón con monosílabos. Entraron en la sala y se detuvieron en seco al verme. Mi presencia allí, sentada y esperándolos en silencio, era tan inusual que rompió su rutina. Me miraron con una mezcla de extrañeza y fastidio, como si mi quietud fuera una molestia. «¿No hay de cenar?», fue lo primero que dijo Valeria, su tono cargado de una exigencia mal disimulada. Yo no respondí a su pregunta. En lugar de eso, fijé mi mirada en ella, una mirada calmada pero intensa, y dejé que el silencio se estirara, volviéndose cada vez más incómodo para ellos. Pude ver cómo la confusión empezaba a dibujarse en el rostro de mi hijo. Sabían que algo era diferente. Finalmente, hablé. Mi voz salió clara y sin el menor temblor, cortando la tensión como un cuchillo afilado. «Valeria», comencé, usando su nombre de una forma deliberadamente formal. «Ya que mi casa y mi comida te dan tanto asco, he pasado el día buscando una solución para tu problema». Hice una pausa, permitiendo que mis palabras resonaran en la habitación. Luego, con un gesto lento y medido, deslicé el sobre blanco sobre la superficie de madera de la mesa, empujándolo hacia ellos. «Creo que esto resolverá tu incomodidad de manera definitiva». Javier miró el sobre, luego a mí. Una pregunta silenciosa en sus ojos. Valeria, por su parte, soltó una risa corta y despectiva. «¿Qué es esto, suegra? La receta de otro de tus caldos apestosos». Pero su sonrisa vaciló al ver la seriedad inamovible de mi rostro.
Javier, con una mano temblorosa, tomó el sobre. Sus dedos torpes lucharon por abrirlo. Sacó los documentos y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas impresas con una rapidez ansiosa. Vi el momento exacto en que comprendió. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca se entreabrió en una O silenciosa de pura incredulidad. Levantó la vista hacia mí, y en su mirada ya no había indiferencia, sino un pánico desnudo y primario. Era la mirada de un niño que acaba de darse cuenta de que se ha perdido irremediablemente. Valeria, impaciente, le arrebató los papeles de la mano. «¿Qué tanto miras? A ver, ¿qué es esta tontería?» Su tono de burla se desvaneció mientras leía su propia cara, transformándose en una máscara de shock. «Esto es una broma», siseó Valeria, arrugando el papel en su puño. «¿Una notificación de desalojo? Usted no puede hacer esto. ¡Está loca!». Su voz comenzó a subir de volumen, llenándose de una histeria que contrastaba violentamente con mi serenidad. Yo tomé un sorbo de mi té de manzanilla antes de responder. «No estoy loca, Valeria. Estoy informada», dije con una calma devastadora. «Y sí puedo hacerlo. La ley es muy clara». Me dirigí entonces a mí, que seguía paralizado. «Javier, la casa. Esta casa en la que has vivido sin pagar un solo peso de renta durante 10 años. Es de mi exclusiva propiedad. La escritura está a mi nombre. Siempre lo ha estado». Cada palabra era una verdad que caía sobre ellos con la fuerza de una piedra. «La ley», continué, dejando la taza de té sobre el plato con un delicado tintineo, «les concede un plazo de 72 horas para desalojar mi propiedad, 3 días para encontrar un lugar que esté a la altura de sus expectativas y donde, supongo, la comida será de su agrado». Miré el reloj de la pared. El plazo comenzó a correr esta mañana, cuando el notificador intentó entregarles esto en persona, y no los encontró. Así que, para ser precisos, les quedan poco más de 2 días. La información era entregada de forma fáctica, sin rastro de emoción en mi voz. No había ira ni triunfo, solo la exposición de una realidad inalterable que ellos mismos habían provocado. El silencio que siguió fue atronador, cargado de la implosión de su mundo. La negación de Valeria se transformó en una furia impotente. «¡Vieja desgraciada! Después de todo lo que hemos hecho por ti», gritó, su rostro enrojecido por la rabia. «¿Qué hemos hecho por mí, Valeria?», pregunté, mi tono genuinamente curioso. «¿Permitirme vivir en mi propia casa? ¿Comer la comida que yo compro y cocino? ¿Usar la electricidad y el agua que yo pago?». Me incliné ligeramente hacia adelante. «No confundas tu conveniencia con mi beneficio. Ustedes han sido una carga, no una ayuda». La verdad era tan brutal y directa que la dejó sin palabras por un instante, buscando una respuesta que no existía. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que no tenía ningún argumento, ningún poder en esa habitación. Fue entonces cuando Javier finalmente reaccionó. Se desplomó en el sofá como si sus piernas hubieran perdido toda su fuerza. Se llevó las manos a la cabeza, su cuerpo temblando. «Mamá», susurró, y la palabra sonó extraña, como si no la hubiera pronunciado con verdadero significado en años. «Mamá, por favor, no puedes hacernos esto». Su voz era la de un hombre quebrado, un hombre que ve el abismo abrirse a sus pies. En sus ojos había un ruego desesperado, pero también, por primera vez, vi una chispa de comprensión, el reconocimiento tardío de su monumental error. Estaba viendo las consecuencias de su silencio, de su complicidad, materializarse frente a él de la forma más cruel posible. «No te estoy haciendo nada. A ti, Javier», le respondí, mi voz suavizándose una fracción, pero sin perder su firmeza. «Te estoy dando la oportunidad de que te hagas cargo de tu propia vida, de que seas el hombre de tu casa, no un invitado en la de tu madre, de que protejas a tu esposa y le ofrezcas un hogar que tú mismo hayas ganado». Mis palabras no buscaban consolar, sino aclarar. Yo ya cumplí mi parte. Te crié, te eduqué, te di un techo cuando lo necesitaste. Mi trabajo como madre ha terminado. Ahora te toca a ti ser un adulto. La lección era dura,
pero necesaria. El pájaro tenía que ser empujado del nido para que aprendiera a volar, aunque la caída pareciera aterradora. Valeria, al ver que suplicar no funcionaría, intentó una última táctica: la amenaza. «Vas a arrepentirte de esto, vieja. Te quedarás sola y nadie te cuidará. Morirás aquí y nadie se dará cuenta». Escupió las palabras con veneno. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, le sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cargada de una paz que la desarmó por completo. «Prefiero morir sola en mi casa y en paz que vivir acompañada en un infierno de falta de respeto», le dije suavemente. «La soledad no me asusta, Valeria. Me he sentido más sola viviendo con ustedes estos últimos años que en cualquier otro momento de mi vida. Mi serenidad era un muro contra el que su ira se estrellaba inútilmente. La revelación final, sin embargo, todavía estaba por llegar». Mientras Javier seguía murmurando: «No puede ser, no puede ser», yo decidí darles el golpe de gracia, la prueba definitiva de cuán poco me conocían. «Ah, y una cosa más», añadí, como si fuera un detalle sin importancia. «Para que no se preocupen por la casa, no quedará vacía. El agente inmobiliario me informó hoy que ya tiene una familia interesada en alquilarla. Las visitas comienzan mañana por la mañana». El impacto de esta noticia fue visible. La idea de extraños caminando por su casa, de otra familia ocupando su espacio, era una humillación que ni siquiera habían considerado. Les quitaba cualquier esperanza de que yo pudiera cambiar de opinión. El choque fue absoluto. Se miraron el uno al otro, buscando respuestas en el rostro ajeno, pero solo encontraron el mismo pánico reflejado. La arrogancia de Valeria se había desmoronado, dejando a la vista a una mujer asustada y patética. La pasividad de Javier se había roto, revelando a un hombre débil enfrentado a una realidad para la que no estaba preparado. Habían vivido en una fantasía, creyendo que tenían todo el poder, que mi amor era una garantía incondicional de sumisión, y en el lapso de 10 minutos, esa fantasía se había hecho añicos contra la dura roca de mi dignidad recuperada. Se dieron cuenta de que no tenían derecho a nada, de que habían construido su vida sobre un terreno que no les pertenecía. Me levanté del sillón. Mi taza de té estaba vacía. La escena había terminado. «Les sugiero que comiencen a empacar», dije, mi voz ahora con un tono práctico, como si estuviera dando instrucciones a un empleado. 72 horas pasan muy rápido. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia mi habitación, sin darles una segunda mirada. No necesitaba ver sus rostros descompuestos. No necesitaba escuchar sus susurros desesperados. Mi parte estaba hecha. Dejé atrás a 2 adultos que se enfrentaban por primera vez a la verdadera independencia, a la consecuencia directa de tratar a una madre como si fuera un estorbo. Desde la seguridad de mi cuarto, con la puerta cerrada, escuché el inicio de su discusión. Sus voces eran un murmullo caótico de acusaciones y pánico. Él la culpaba a ella por su boca. Ella lo culpaba a él por su debilidad. Pero yo ya no era parte de esa dinámica tóxica. Escuchaba los sonidos como si vinieran de la casa de un vecino, distantes y ajenos a mí. Por primera vez en una década, sentí que mi casa volvía a ser mía. El aire parecía más ligero, más fácil de respirar. La inversión de poder no había sido un acto de agresión, sino de purificación. Había limpiado mi hogar de la falta de respeto, y en el proceso había recuperado mi alma. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de caos y resentimiento. Mi casa, que por tanto tiempo había sido un remanso de paz, se convirtió en el escenario de una mudanza forzada y llena de acritud. Se oían portazos, objetos arrastrados por el suelo, y las voces de Javier y Valeria, enzarzados en una discusión constante. Yo me mantuve al margen, una observadora silenciosa en mi propio hogar. Me encerraba en mi cuarto o en la cocina, preparando comidas sencillas para mí, mientras ellos parecían alimentarse únicamente de su propia rabia y desesperación. No les ofrecí ayuda, pero tampoco les estorbé. Mi presencia era un recordatorio constante de la realidad que se negaban a aceptar, y mi silencio, el juez implacable de sus acciones.
Cada caja que llenaban era un paso más hacia su nueva vida y un paso más hacia la mía. El día de su partida fue gris y desapacible, como si el cielo de la Ciudad de México se hubiera contagiado de la tristeza de la situación. Un pequeño camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Vi a través de la ventana cómo acarreaban sus pertenencias. La televisión de pantalla gigante, la ropa de marca, los muebles que habían comprado a crédito. Parecían tantas cosas, y sin embargo, se sentía como si se estuvieran llevando muy poco de valor real. Javier no me miró a los ojos en ningún momento. Su rostro estaba demacrado, surcado por la vergüenza y el agotamiento. Valeria, en cambio, me lanzó una última mirada cargada de un odio tan puro que casi me hizo retroceder. Fue una mirada que prometía un rencor eterno. Luego, subió al camión y cerró la puerta de un golpe. Cuando el camión dobló la esquina y su ruido se desvaneció, un silencio profundo y absoluto se apoderó de la casa. Fue un silencio como no lo había escuchado en una década. No era un silencio vacío ni solitario. Era un silencio lleno de posibilidades, de paz, de espacio. Caminé por las habitaciones ahora semivacías, donde las marcas en las paredes y el polvo en el suelo delataban la ausencia de los muebles. Abrí de par en par todas las ventanas, dejando que el aire fresco y húmedo entrara y se llevara los últimos vestigios de su presencia. Era un acto simbólico, una purificación. Estaba ventilando mi casa, estaba ventilando mi vida, dejando salir el aire viciado de la ingratitud para dar la bienvenida a la brisa de la libertad. No sentí alegría por su desgracia. No había ni una pizca de placer vengativo en mi corazón. Lo que sentía era un alivio inmenso y abrumador, como el de un buzo que emerge a la superficie después de haber contenido la respiración por demasiado tiempo. Sentí que el nudo que había oprimido mi pecho durante años finalmente se disolvía. Era la liberación de una carga que ni siquiera era consciente de lo pesada que era hasta que desapareció. Me senté en el suelo de la sala vacía, el sol pálido de la tarde entrando por la ventana, y lloré. Lloré no por ellos ni por mí. Lloré por el tiempo perdido, por el amor que se había desvirtuado, y para limpiar con mis lágrimas el último rastro de dolor que quedaba en mi alma. Los días que siguieron fueron un renacimiento. Me dediqué a la tarea de reclamar cada rincón de mi hogar. Limpié con una energía que me sorprendió a mí misma. Fregué suelos, pulí la plata, lavé cortinas. Cada acto de limpieza era una meditación, una forma de borrar las huellas, no solo físicas, sino también energéticas, de quienes no habían sabido valorar aquel espacio. La casa parecía agradecérmelo, respirando de nuevo, sus colores volviéndose más vivos, su luz más brillante. Moví los muebles, cambié los cuadros de lugar, creé un nuevo orden que era enteramente mío. La casa dejó de ser un simple refugio para convertirse de nuevo en un reflejo de mi ser, un santuario de mi propia paz interior. Una mañana, una semana después de su partida, me desperté con un deseo irrefrenable. Fui al mercado de Coyoacán, mi viejo territorio, y compré todos los ingredientes frescos para mi mole negro. Al regresar, mi cocina se transformó. El aire se impregnó de los aromas sagrados del chile tostado, la canela, el chocolate y las almendras. Cociné durante todo el día, no por obligación, ni para nadie en particular, sino por el puro placer de hacerlo. El ritmo de la molienda, el hervor lento de la salsa, era una danza familiar que me reconectaba conmigo misma. Esta vez, el aroma no era un recordatorio de la humillación, sino un himno a mi resiliencia, a mi identidad. Era la fragancia de mi victoria silenciosa. Me enteré, a través de una prima lejana que a veces hablaba con Javier, de su nueva situación. Se habían mudado a un pequeño departamento en la colonia Doctores, un lugar ruidoso y lejos del encanto de San Ángel. El alquiler, aun siendo modesto, consumía una gran parte del sueldo de Javier. Valeria, acostumbrada a una vida de comodidades que no ganaba, estaba teniendo serias dificultades para adaptarse. La realidad de las facturas, del supermercado,
del transporte público, los había golpeado con la fuerza de un tren. Estaban aprendiendo, de la manera más dura, el valor del dinero y el costo real de la vida que antes daban por sentada. Era la lección que yo nunca supe enseñarles y que ahora la vida les estaba impartiendo sin ninguna compasión. Javier me llamó una vez, al cabo de un mes. Su voz sonaba lejana y apagada. Se disculpó. Fue una disculpa torpe, llena de excusas, culpando a la presión, a Valeria, a todo menos a su propia debilidad. Yo lo escuché con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminó, no le ofrecí ni falsas esperanzas, ni un perdón fácil. «Espero que aprendas de esto, hijo», le dije con una voz tranquila pero firme. «El respeto es la única moneda que nunca se devalúa. Espero que algún día aprendas a ganarla». No le ofrecí dinero ni ayuda. Sabía que hacerlo sería robarle la única oportunidad que tenía de crecer, de convertirse, finalmente, en el hombre que yo siempre había soñado que sería. Colgué el teléfono sintiendo una triste paz. Mi vida, mientras tanto, florecía en la tranquilidad. Reanudé viejas amistades que había descuidado, mujeres de mi edad con las que me reunía en el café de la plaza para charlar y recordar viejos tiempos. Me inscribí en una clase de jardinería en el vivero cercano y comencé a cultivar un pequeño huerto de hierbas aromáticas en mi patio. El perejil, el cilantro, el epazote crecían bajo mi cuidado, y usar mis propias hierbas en mi comida me daba una satisfacción profunda y simple. Redescubrí el placer de leer, de pasar horas con un libro sin que nadie me interrumpiera. Estaba construyendo una nueva rutina, una vida más pequeña quizás, pero infinitamente más rica y significativa. La casa encontró nuevos habitantes. La agente inmobiliaria, Sofía, me llamó para decirme que una joven pareja de médicos con un niño pequeño estaban encantados con la casa y querían alquilarla. Me reuní con ellos. Eran personas amables, educadas, que miraban la casa con un respeto y una admiración que me conmovieron. Vieron en ella no solo un inmueble, sino un hogar. Firmamos el contrato esa misma semana. El ingreso extra me dio una seguridad financiera aún mayor, pero lo más importante fue la sensación de que mi casa volvería a estar llena de vida, pero esta vez de una vida agradecida y respetuosa. Decidí quedarme en la pequeña casita de servicio del jardín, que era más que suficiente para mí. La relación con Javier entró en una nueva fase, una de distancia y reflexión. No nos veíamos, pero a veces me enviaba mensajes de texto cortos, preguntándome cómo estaba. Yo respondía de manera cordial, pero sin abrir la puerta a la antigua dinámica. Sabía que su proceso de sanación y el mío requerían espacio. Tenía que enfrentarse a sí mismo, a sus decisiones, sin la red de seguridad de su madre. Quizás algún día, en el futuro, podríamos reconstruir un puente, pero tendría que ser sobre una base nueva, de respeto mutuo y de una madurez que él aún necesitaba adquirir. Por ahora, mi prioridad era mi propia paz, y la protegía con la ferocidad de una leona. Valeria, supe, no lo estaba tomando bien. La pérdida de estatus social, de la casa grande, del círculo de amigas que la envidiaban, la había sumido en una profunda amargura. Culpaba a Javier, me culpaba a mí, culpaba al mundo de su infortunio, sin ser capaz de ver su propio papel en la debacle. Era una lección que ella, quizás, nunca aprendería. Algunas personas son incapaces de la introspección, prefieren vivir en la superficie, donde es más fácil culpar a los demás de las propias carencias. No sentía odio por ella, solo una lástima distante. Era prisionera de su propia superficialidad, y esa era una condena mucho peor que la de vivir en un departamento pequeño. Mi nueva rutina me trajo una alegría serena. Las mañanas eran para mi jardín, para cuidar de mis plantas, sentir la tierra en mis manos. Las tardes, para leer o caminar por las calles empedradas de mi barrio, redescubriendo su belleza con nuevos ojos. A veces, cocinaba en grandes cantidades, no por necesidad, sino por amor al arte. Preparaba tamales oaxaqueños o un estofado almendrado, y compartía la comida con mis vecinas y mis nuevas amigas.
Mi cocina, que había sido el centro del conflicto, se transformó en un puente de comunidad, un lugar desde donde el amor y el cuidado se extendían hacia los demás. Mi comida volvía a ser una fuente de alegría, no de discordia. Comprendí que la felicidad no reside en las grandes cosas, en las casas enormes o en las cuentas bancarias abultadas. Reside en los pequeños momentos de paz, en la dignidad del día a día. Reside en el respeto que te tienes a ti misma y que exiges de los demás. Al recuperar mi casa, había recuperado mucho más que una propiedad. Había recuperado mi centro, mi eje, mi sentido de quién era yo, independientemente de mi rol de madre o abuela. Era Elena, y eso por sí solo era suficiente. Era más que suficiente. Estaba completa de nuevo, no porque alguien hubiera llenado un vacío, sino porque yo misma había reparado las grietas de mi propio ser. Un domingo por la tarde, recibí una visita inesperada. Era mi sobrino nieto, Mateo, el hijo de la hija de mi hermana, que vive en Puebla. Un joven de unos 20 años que estudiaba música en la capital. No lo veía muy a menudo, pero siempre habíamos tenido un cariño especial. Llegó con su guitarra a la espalda y una sonrisa sincera. «¿Puedo pasar, tía abuela? Te traje un pan de elote de Cholula», dijo, extendiéndome el paquete. Mi corazón se llenó de una calidez que había extrañado. Le di la bienvenida a mi pequeño hogar, a mi nuevo santuario. Le serví un plato generoso del mole que había cocinado el día anterior. Él lo comió con un apetito y un entusiasmo que eran un bálsamo para mi alma. Hablamos durante horas. Me contó de sus clases, de sus sueños de ser concertista. Me tocó algunas piezas en la guitarra, llenando mi pequeño jardín con la belleza de la música clásica. No hubo quejas, ni demandas, ni silencios incómodos. Solo una conexión genuina, un afecto puro y simple entre dos generaciones. Me sentí vista, escuchada, valorada de una manera que me había sido negada durante tanto tiempo. Era un recordatorio de que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige con el corazón. Cuando terminó de comer, Mateo dejó los cubiertos sobre el plato limpio y suspiró con una satisfacción profunda. Me miró directamente a los ojos, su mirada joven y llena de sinceridad. «Tía abuela Elena», dijo, su voz cargada de una emoción genuina. «Te lo digo de corazón. Haces la mejor comida del mundo. Este mole sabe a hogar, sabe a amor». En ese instante, el círculo se cerró. Las palabras crueles de Valeria se disolvieron para siempre, reemplazadas por la verdad simple y poderosa de un joven que sí sabía reconocer el valor de la tradición y el amor vertidos en un plato de comida. Mis ojos se humedecieron, pero esta vez eran lágrimas de pura y absoluta felicidad. Mi legado, comprendí en ese momento, no estaba en el hijo al que le había dado todo materialmente. Mi legado estaba en esto, en la receta del mole que ahora Mateo me pedía que le enseñara a preparar, en las historias de Oaxaca que le contaba y que él escuchaba con fascinación, en el amor por la tierra que veía en sus ojos cuando me ayudaba a regar mis hierbas. Mi legado era la dignidad, la resiliencia, la capacidad de encontrar la belleza en las cosas simples. Y ese legado solo podía ser heredado por aquellos que tuvieran el corazón abierto para recibirlo. Javier había cerrado su corazón hacía mucho tiempo. Mateo lo tenía de par en par. La paz que sentí esa tarde era profunda y duradera. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de mí misma. Había navegado la tormenta y había llegado a una orilla tranquila. Ya no era una víctima de las circunstancias, ni de la ingratitud de los demás. Era la arquitecta de mi propia serenidad, la cocinera de mi propia alegría. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces, para salvar a tu familia, primero tienes que salvarte a ti misma, y que el amor propio es el ingrediente secreto que hace que todos los demás sabores de la vida valgan la pena. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Mateo y yo seguíamos charlando en el jardín, el aroma de las flores nocturnas comenzando a despertar. Me sentí agradecida por la humillación que me despertó, por la fuerza que no sabía que tenía,
y por la segunda oportunidad de vivir una vida auténtica y en mis propios términos. La casa grande, ahora alquilada, era un símbolo de mi pasado, de mi trabajo, pero mi pequeño hogar en el jardín, lleno de música, risas y el aroma de la buena comida, ese era el símbolo de mi presente y mi futuro, un futuro que yo misma había sembrado y que ahora estaba cosechando con gratitud. El camino había sido doloroso, un desgarro en el tejido de mi familia. La herida con mi hijo quizás nunca sanaría por completo, pero había aceptado esa realidad. No podemos cambiar a las personas, solo podemos cambiar nuestra forma de reaccionar ante ellas. Yo había elegido reaccionar con dignidad, con una fuerza tranquila que resultó ser más poderosa que cualquier grito o confrontación. Había elegido el respeto por encima de la costumbre, la paz por encima de una falsa armonía. Y esa elección me había devuelto la vida. Me había demostrado que nunca es demasiado tarde para poner un límite y decir, hasta aquí. Miré a Mateo, que afinaba su guitarra, y sonreí. La vida continúa. El amor encuentra nuevas formas de manifestarse. Una puerta se había cerrado de forma ruidosa y dolorosa, pero otra, más pequeña y mucho más luminosa, se había abierto, y yo estaba lista para cruzarla, con la cabeza en alto, el corazón en paz y las manos listas para seguir cocinando, para seguir creando, para seguir viviendo. La lección estaba aprendida. La dignidad de una madre no tiene precio, y su cocina es un reino donde ella, y solo ella, es la única soberana. La nueva dinámica con Javier se asentó en una cordialidad distante. Había una tristeza subyacente en nuestra relación, el fantasma de lo que pudo haber sido. Pero también había un nuevo respeto en su tono cuando hablaba conmigo. Había aprendido, de la forma más amarga, a no darme por sentada. Quizás la distancia y las dificultades forjarían en él el carácter que mi sobreprotección había impedido. Era mi esperanza, una esperanza que mantenía sin apego, como se sostiene una pluma en la palma de la mano, lista para dejarla volar si el viento así lo decide. Su camino ya no era mi responsabilidad. Me encontré disfrutando de mi propia compañía como nunca antes. El silencio de mi hogar ya no era un recordatorio de la ausencia, sino una invitación a la introspección. Descubrí que tenía mucho de qué hablar conmigo misma, muchas ideas que explorar, muchos recuerdos, que saborear sin el filtro del dolor. La vejez, que para muchos es una época de pérdidas, para mí se estaba convirtiendo en una época de ganancias, de sabiduría, de perspectiva, de una libertad que no había conocido en mi juventud, siempre atada al deber y al sacrificio. Ahora mi único deber era ser fiel a mí misma. Una tarde, paseando por el mercado, me encontré con la dueña de una pequeña galería de arte. Habíamos charlado varias veces. Al enterarse de mi historia con la fonda, se interesó por las recetas, por las historias detrás de los platillos. Me propuso hacer un pequeño recetario, un libro que combinara la cocina oaxaqueña con mis memorias. Al principio la idea me pareció descabellada. ¿Yo? ¿Una escritora? Pero luego, la semilla de la posibilidad comenzó a germinar. ¿Por qué no? Era una forma de honrar a mi madre, a mis abuelas, a todas las mujeres de mi linaje que habían transmitido ese conocimiento de generación en generación. El proyecto del libro me dio un nuevo propósito. Pasaba las tardes dictándole mis recuerdos y recetas a Mateo, que las transcribía con entusiasmo en una computadora portátil. El proceso era catártico, una forma de darle un nuevo significado a mi vida, de transformar el dolor del pasado en una historia de resiliencia que podría, quizás, inspirar a otras personas. Cada platillo tenía una historia, cada especia un recuerdo. Mi vida, que había parecido reducirse a un conflicto familiar, se expandía de nuevo, mostrando su riqueza y complejidad. Estaba tejiendo mi pasado y mi presente en un tapiz que era a la vez personal y universal. La relación con los nuevos inquilinos de la casa grande era cordial y respetuosa. A veces, la madre, que se llamaba Laura, me invitaba a tomar un café en la cocina que antes había sido mía. Verla allí, feliz con su familia, no me producía nostalgia ni tristeza.
Al contrario, me alegraba ver la casa llena de una energía positiva, de risas infantiles. La casa no me había abandonado. Simplemente, había pasado a una nueva etapa de su vida, al igual que yo. Ambas habíamos encontrado una nueva forma de ser habitadas, una que se basaba en el aprecio y el cuidado mutuo. A menudo, mi mente volvía a aquella noche, a las palabras crueles de Valeria. Comida de rancho. Lejos de ser una herida, esa frase se había convertido en mi estandarte. La abracé como una medalla de honor. Sí, mi comida era de rancho. Era del rancho de mis ancestros, de la tierra fértil de Oaxaca, de las manos trabajadoras que cultivan el maíz y cosechan los chiles. Era una comida con raíces, con historia, con alma, y me sentía inmensamente orgullosa de ello. Valeria, en su intento de humillarme, solo había conseguido recordarme el inmenso valor de mi herencia. Le estaba, a mi extraña manera, agradecida. La vida me había enseñado que el poder no siempre grita. A veces, el poder susurra en una cocina silenciosa. A veces, se escribe en una notificación de desalojo redactada con calma. A veces, se manifiesta en la decisión de abrir las ventanas y dejar que entre aire fresco. Mi fuerza no había residido en la confrontación, sino en la acción deliberada y silenciosa. Había aprendido a mover las piezas de mi vida con la estrategia de una jugadora de ajedrez, anticipando los movimientos, protegiendo a mi reina, que no era otra que mi propia dignidad, y al final había resultado en un jaque mate silencioso pero definitivo. Mi paz era mi mayor tesoro. Era el fruto de una batalla dura, librada no contra mi hijo o mi nuera, sino contra mi propia tendencia a soportar lo intolerable en nombre del amor. Descubrí que el verdadero amor no exige sumisión. El verdadero amor florece en el terreno del respeto mutuo. Donde no hay respeto, el amor se marchita y muere, sin importar cuán profundas sean sus raíces. Yo había estado regando una planta muerta durante años. Finalmente tuve el coraje de arrancarla para sembrar algo nuevo, algo que sí pudiera florecer. Y mi jardín, ahora, estaba más hermoso que nunca. Mi historia puede parecer una de pérdida, la historia de una madre que se distanció de su único hijo, pero yo no la veo así. La veo como una historia de recuperación. Tuve que perder la versión idealizada que tenía de mi hijo para encontrar la versión más auténtica de mí misma. El dolor, descubrí, es un maestro severo pero eficaz. Fue la humillación la que me obligó a levantarme, no con los puños, sino con la escritura de mi casa en la mano. Me enseñó que el silencio no tiene por qué ser sumisión. Puede ser el laboratorio donde se forja la acción más decisiva. A veces, el amor más grande que podemos sentir por alguien es amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para no permitir que nos destruyan, incluso si esa destrucción viene vestida de lazos familiares. He llegado a entender que la familia no es una obligación, sino una elección que se renueva cada día con actos de respeto y cariño. Los lazos de sangre te hacen pariente, pero son la lealtad y la gratitud los que te convierten en familia. Mi familia ahora es más pequeña pero mucho más sólida. Es mi sobrino nieto Mateo, aprendiendo a tostar los chiles sin quemarlos. Son mis amigas riendo en mi patio. Es mi vecina Laura trayéndome una rebanada de pastel, solo porque sí. He aprendido a cultivar un jardín de afectos, donde cada planta es regada con reciprocidad. Ya no derramo mi agua en tierra infértil. El verdadero hogar no es la casa que habitas, sino las personas que te hacen sentir que perteneces, que te ven y te valoran por quien eres. Mi mensaje para quienes escuchen mi voz es simple. Su dignidad es el único terreno que les pertenece por completo. No permitan que nadie construya sobre él sin su permiso. No dejen que nadie lo use como vertedero de sus propias frustraciones. Cuídenlo como se cuida la tierra más sagrada, porque de su fertilidad depende todo lo demás. Mis acciones no fueron un acto de venganza contra mi hijo, sino un acto de defensa de mi propio territorio sagrado. Fue la reafirmación de que, aunque mi cuerpo envejezca y mi fuerza física disminuya, mi espíritu, mi valor como persona, permanece intacto e innegociable.
Y esa es una verdad que ninguna palabra cruel puede manchar. Hoy, mientras el sol se pone y tiñe de dorado las hojas de mi jardín de hierbas, me siento en paz. Sostengo una taza de chocolate caliente, hecho a la oaxaqueña, con agua y espuma. El aire huele a tierra mojada y a jazmín. No hay gritos, no hay desprecio, no hay silencios incómodos. Solo está el sonido de la vida, de los grillos que empiezan su canto nocturno. No sé qué le depara el futuro a Javier, y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. Rezo por él, para que encuentre su camino. Pero mi camino ahora es este, un sendero tranquilo y lleno de una belleza simple. He recuperado mi nombre, mi casa y mi paz. Soy Elena. Y finalmente, después de un largo viaje, he vuelto a casa. Ahora, después de haberles abierto mi corazón, les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían soportado o habrían actuado como yo lo hice? Me gustaría mucho leer sus pensamientos en los comentarios. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo están escuchando mi historia. Me hace sentir que mi pequeña cocina se vuelve tan grande como el planeta entero. Finalmente, si este relato les ha tocado el corazón de alguna manera, les pido que se suscriban y lo compartan. Quizás así, mi historia pueda ayudar a que otras voces, que hoy permanecen en silencio, encuentren la fuerza para reclamar su propia dignidad.